5, 4, 3, 2, 1. Aquí comienza Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Cambio de Ritmo, un podcast donde los pasos que inspiran se convierten en kilómetros que transforman. Cambio de Ritmo con Jorge Balaguera. Hoy es un día perfecto para recordarte que eres fuerte, valiente y capaz. Ha sido un año cargado de 1000 emociones, de días felices, pero también de momentos que nos retaron en medio de situaciones difíciles. Y aún así, aquí estamos. Hoy es un día perfecto para pausar, reflexionar y agradecer cada camino recorrido, cada paso dado y cada aprendizaje que nos ha fortalecido, porque todo lo vivido hoy nos recuerda que somos capaces de lograrlo todo y que cada sueño por el que venimos trabajando se convertirá en realidad, superando incluso todo lo bueno y lo bonito que un día imaginamos. Bienvenidos al episodio número 14 de Cambio de Ritmo, el podcast donde correr no es solo mover el cuerpo, sino contar lo que nos mueve por dentro. Soy Jorge Balaguera, hace 20 años soy periodista, hace 11 años soy corredor y desde hace 6 años soy podcaster. Yo los invito a acompañarme a descubrir historias de corredores que no se detienen. Esto es Cambio de Ritmo, historias que corren contigo. Jorge Balaguera te acompaña en Cambio de Ritmo. Último episodio de 2025. Un año en que para mí, como saben, pues la vida dio un giro. En el mes de septiembre, luego de trabajar en una compañía radial durante cerca de 16 años, pues quedé sin empleo. Pero había construido una comunidad con un podcast que hice durante 6 años. Y esa misma comunidad me llevó a crear este podcast llamado Cambio de Ritmo. Les he venido contando las cifras que entregan Spreaker, que es como el distribuidor donde se aloja el podcast y de ahí se reparte a todas las plataformas, son muy buenas. De igual manera en Spotify, los comentarios que ustedes dejan tanto en mis redes sociales, su apoyo en la Vaki, que ya saben, el link se encuentra en mi perfil, en @GeorgeBalaguera en Instagram, ahí está la Vaki si quieren hacer su aporte. Solo tengo para decirles gracias. A unos los conozco, como les digo, a otros no. Felicitarlos por este año como corredores, por lo que lograron. Todos los días aprendemos en la vida y en las carreras, estamos aprendiendo siempre, pero tal vez sea repetitivo, pero de mi parte solo les puedo decir gracias por todo. Gracias por apoyar, gracias por sus comentarios, gracias por consumir el podcast, gracias por calificarlo. Espero que 2026 sea un gran año para todos ustedes en las metas que tengan planeadas, si es una major, si es una maratón, una media maratón, si son sus primeros 5K, si son los primeros 10K, porque como saben, pues creo que no hay que minimizar las distancias que corremos, que sea un año sin lesiones, el año que viene para ustedes, un año donde vengan grandes cosas. Lo decía en el episodio anterior, a veces las cosas no son completas y espero que venga trabajo para mí y para quienes no lo tengan y que este podcast pueda mantenerse así como se mantuvo el otro durante mucho tiempo. Por esa razón, el episodio de hoy es un episodio que me debía hace mucho tiempo y que le debía a muchos oyentes. Porque hoy, aunque le ha dado muchas entrevistas y bueno, la gente lo conoce, pero es la primera vez que yo lo entrevisto. Ya nos habíamos conocido, pero es la primera vez que lo entrevisto. Estamos hablando de una verdadera leyenda del running en Colombia. El hombre que nació en Sogamoso, el hombre que ha corrido 21 veces la maratón de Boston y hoy suma más de 80 carreras internacionales de larga distancia.
el geólogo que creó el Team Correr Bien. Y hemos preparado un episodio muy especial porque junto con el profe Mario Mesa, que es nuestro invitado, aparte de contar su historia, identificamos los cambios de ritmo más importantes que ha tenido su vida como corredor hasta el momento. Y eso lo van a escuchar ustedes en este episodio. De nuevo, gracias. Bienvenidos al episodio número 14 de Cambio de Ritmo. En Cambio de Ritmo, cada corredor tiene una historia. ¿Cuál es la tuya? Muchos de los oyentes y las oyentes, cuando escuchen el nombre de Mario Mesa, del profe Mario Mesa, y lo digo con todo el cariño y el respeto, el sinónimo es una leyenda, porque lo que ha construido en su vida deportiva el profe Mario Mesa, pues lo han construido pocos colombianos. Está próximo a sumar, si el número no me falla, su Boston número 22. Leí un artículo, y también me lo va a confirmar ahora, creo que ha participado en todas las medias maratones de Bogotá. Tiene un team, el Team Correr Bien, es embajador de la marca New Balance. Tiene una cantidad de historias, tiene una cantidad de momentos, y la verdad, esta charla desde hace muchos años la tenía pendiente, pero ahora con Cambio de Ritmo, pues para mí es un verdadero honor y orgullo saludar al profesor Mario Mesa. Profe, ¿qué tal? Bienvenido a Cambio de Ritmo. Hola Jorge y oyentes de Cambio de Ritmo, pues bueno, el honor es mío poderlo acompañar en este proyecto tan bonito que trae y que ojalá sean muchos años más con estos podcasts. Muchas gracias, profe. Profe, ¿dónde nació? Sogamoso, Boyacá, Colombia. Sogamoso, o sea, usted es de la tierra del acero. De la ciudad del sol y el acero, donde nadie es forastero. Profe, ¿por qué eligió la geología como carrera? Yo estudiaba en el colegio Sogamuxi y había varios compañeros de Acerías Paz del Río. Uno era Patricia Niño. El papá de Patricia Niño, don Eli Niño, una vez haciendo tareas en la casa de Patricia, se bajó de su campero con un martillo de geología. Estaba en esos días de moda la película de Indiana Jones y yo vi a Indiana Jones ahí. Le dije a Patricia, papá, ¿qué hace? Él es geólogo, aquí en Acerías. Ahí conecté. Y no, yo quiero ser geólogo también. Quiero recorrer montañas, explorar, descubrir cosas, la naturaleza, las rocas. ¿Familia de cuántos, profe? Somos 4 hermanos. Mis padres ya fallecieron, 3 hermanas y yo. Y el núcleo familiar que tengo, pues con mi esposa y mis 2 hijos. Esposa. María, Pablo y Sebastián. Y esposa y 2 hijos. ¿Qué hacen los hijos, profe? El mayor, Sebastián, está acabando a nivel tecnológico algo de negocios en Canadá. Y el menor, Pablo, está el año entrante, en 2026, pasa último nivel de bachillerato en el Centro Don Bosco en Bogotá. ¿Alguno de los dos corre? Ambos corren. Sebastián, corrí con él en Nueva York hace un par de años, fue una experiencia inolvidable. De vez en cuando corrió Chicago, pero por su tren de vida en el estudio a veces no le permite entrenar con constancia, pero es muy activo, él es muy dinámico, se camina mucho, el hombre se mueve. Y Pablo, él está teniendo más al llamado de la montaña, está volviendo más montañista, escalador de montañas, está como con esa chispita más del trail. ¿Y la esposa, profe? María Elena, ella ha corrido 2 maratones. El tema de la molestia de rodillas le impidió seguir, pero al comienzo, por el año 2001, estuvimos corriendo lejos en París, corrió maratones en París. Wow. Uno dice entonces, ese jovencito de Sogamoso se enamora de la geología por el papá de una compañera. ¿Cómo ese jovencito se aleja de la geología y termina enamorándose del atletismo amateur, profe? Pues el atletismo curiosamente ha estado siempre presente.
De hecho, pues yo en mi carrera de geología me la pasaba la mitad del tiempo en clases y en los descansos en el estadio Alfonso López de Ujú. la Universidad Nacional. Entonces, siempre he estado ahí. Yo creo que puedo decir que soy de esas personas muy afortunadas de que hacen lo que les gusta y más Sí. encima les pagan. Mi trabajo como geólogo fue muy lindo, tuve un desarrollo profesional muy bonito con BP, empresa que ya no está en Colombia, Ujú. y también con el proyecto que tengo ahora con mis alumnos. Es hermoso porque pues, yo les ayudo a hacer sus cosas y ellos me pagan. Y con eso pago mis pasajes a Boston. Oiga, profe, ¿cuántos años como geólogo? Yo me gradué en abril del 95, Ujú. ah, que ya vamos por los 30 años de graduados, de Ujú. los cuales ya yo trabajé 20 años, ya estoy retirado. Trabajó 20 años. ¿El retiro se dio porque ya era su tiempo de trabajo o porque dijo, me quiero retirar para dedicarme a explorar no hidrocarburos, sino otros universos? Jamie Baez, una compañera MVP que después trabajó en Ecopetrol y ya se retiró también de allá, hizo un MBA en los Andes y una vez nos presentó, hizo una presentación del ensayo del MBA, cómo cerraba el MBA, y nos decía, gánese la lotería. Entonces, decía, mire, usted puede ganarse la lotería si usted es muy juicioso con su plan de ahorro, eh, y al cabo de cierto tiempo puede tener lo que llaman una libertad financiera. Ujú. Pues yo tenía un buen sueldo y entendí que eso no iba a ser para siempre, y con mi esposa hablamos muy seriamente, dijimos, vamos a cuidar esto, y empezamos a un proyecto de ahorro para tener esa independencia que fue llegando. Yo hacía las cuentas, cada año chequeaba, y llegó un punto donde dije, ya estoy listo, Listo. ya puedo soltar. Ujú. Y el momento coincidió, inclusive fue la ventaja que fue un poco después de ese momento, en diciembre del 2015, hace Ujú. 10 años. Mi jefe en Equión, que fue lo que se convirtió en VP Colombia, me dijo, Mario, ya se puede ir. Él sabía que yo me quería ir. Ya vamos a reclutar gente, el petróleo está barato, toca salir de personal, usted está ahí en la lista. Y le dije, pues muchas gracias, eso es lo que estaba buscando. Y ahí fue en paralelo con el inicio del Team Correr Bien. ¿Por qué el nombre del team? Porque correr todos corremos, pero en procesos como este de buscar Boston tantos años, no basta con correr, hay que correr bien. Y Ujú. correr bien implica muchísimas cosas en el plano emocional, plano mental, de motivación, de objetivos. Y eso es lo que trato de buscar, transmitirle a mis compañeros, más que alumnos, a mis compañeros. ¿Cuál fue la primera maratón que corrió, profe? La primera maratón que corrí inclusive fue eso fue un tema extraoficial, yo tenía una novia Ajá. y la novia me dejó. Y en ese, y en ese, y en O sea, ese, matando esa tusa, en esa tusa. salí un día a correr. Salí un día a correr de donde yo estaba en Bogotá por Ciudad Salitre, y corrí, salí hacia Tunja. Y llegué por allá a los cementerios del norte, el cementerio del recuerdo, y me devolví. Y llegué caminando con los tenis destrozados. Después, viendo unos viajes, medí la distancia y, oh sorpresa, 21 kilómetros de ida y 21 de vuelta. O sea, su primera maratón fue por una tusa y Fue fue. matando una tusa. Uh, Y bueno, la primera oficial, sí, sí, sí. esa es chévere. Es en la capital del mundo, en Nueva York. En Nueva York. ¿En qué año fue, profe? Eso fue en 1998. Wow. ¿Cuánto llevaba corriendo cuando debutó en maratón? Si yo empecé en el año 81, a ver, venga, hago yo cuentas. Si yo nací en el 67, como a los 14 años, empecé a correr. Sí, empezó a correr a los 14. ¿Y, Ujú. y en Nueva York cuántos años tenía? Yo ese año ya tenía 30 años cumplidos. 30 años. O sea, a O sus sea, 30 media vida. años, Sí, media vida. A sus 30 años fue su primera maratón en Nueva York. correcto. Profe, ¿el amor fue a primera vista o esa primera maratón también fue como esa, la que corrió extraoficial con Tusa? No, eso fue bien curioso porque más adelante hablamos detalle de eso, pero yo era corredor de semifondo, de pista. Ajá, Para 800 metros planos, le cuento que le tengo más pavor a los 800 que a la maratón, que la maratón. porque es un esfuerzo muy, muy Claro, intenso es en explosión. 800 metros que usted llega reventado, llega Ujú. sin corazón. ¿Eh? Y en esa prueba de 800 metros planos,
el tercero ya era un don nadie, o sea, se premiaba oro, plata y bronce, ¿sí? Ujú. Y yo siempre llegaba de cuarto, quinto, sexto. En la universidad me iba bien, en los chequeos, pero ya a nivel de distrito y nacional no agarré podio, no agarré podio. Lo más cerca fue un cuarto lugar en unos nacionales universitarios. Ujú. De manera que cuando yo vi la maratón, porque yo la vi en el andén, desde el andén en el año 97, el ganador que fue John Caue había ganado hacía horas. Y yo llegué ahí en pleno aguacero, ahí a Central Park, y veo a esa gente que el crono marcaba 6 horas y la gente feliz llegando a la meta. Y dice, pero estos, ¿qué les pasa? ¿Están locos? Perdedores. ¿Por qué se ríen? ¿Por Mm, qué lloran de emoción? claro. Y, pero entonces me quedó como esa curiosidad, ¿no? ¿Por qué esta gente está feliz de haber llegado casi de último en una competencia atlética? Y Ujú. pues decidí descubrirlo por mi propia cuenta al año siguiente. Al año siguiente. Profe, yo creo que el tiempo no alcanzaría para contar la cantidad de historias que tiene. ¿Cuál fue su primer Boston? 2003. 2003 fue su primer Boston. Mm, Y de ahí en adelante ha corrido 21 veces Boston. 21 veces Boston. Y va para 22 del próximo año, ¿no? Sí, esa es la idea. Yo ya compré los pasajes, ya me inscribí, Pero y ya salió el corte, o sea, ya está clasificado. ya estoy inscrito. Ya Sí, sí, la tiene, carrera, ya las tiene inscripciones se todo. supieron en septiembre, eso ya todo está todo. Ya tiene todo con- listo. Sí, señor. Bueno, es muy difícil después de tantas veces corriendo una carrera tan mítica, una major, lograr identificar, no sé si creo que usted estuvo el día del atentado, eh, pero ¿cuál ha sido la Boston más especial? Por el motivo que usted lo identifique. Porque fue en la que no le dolió nada, porque fue en la que me hizo el mejor tiempo, no sé. De esas 21 veces que ha corrido Boston, para usted, ¿cuál ha sido la más especial? La del atentado, no hay duda. Obviamente la primera es especial, hubo otras complicadas, siempre cada carrera tiene su historia, pero es que el haber sido testigo de decepción a metros de las bombas, eso fue una experiencia muy dura. Ujú. El haber visto gente el haber visto gente sin piernas pasando a las carpas de ayuda, eso fue muy duro porque pues Boston para mí eso es algo muy delicado, muy sagrado para mucha Ujú. gente. Esa línea de meta es mágica. Sí. Uno, ahí la gente llora mucho de emoción. Vamos Pero pues a- ese día la felicidad, la emoción cambió en un instante a dolor, a tragedia. Ujú. Vamos a recordar un poco a los oyentes de cambio de ritmo que tal vez pues, no lo tienen claro. La maratón de Boston es la más antigua de las majors. Se corre un lunes, que es el Día del Patriota. Y estamos hablando de un atentado que se dio el 15 de abril de 2013 por parte de los hermanos Arnaev, justo antes de la línea de meta. Dos artefactos explosivos. Eran ollas a presión rellenas de metralla y clavos y una cantidad de cosas. De las cifras que quedaron, murieron 4 personas, 282 heridas, muchas de ellas mutiladas. Eh, Uno de los hermanos fue abatido y el otro pues está condenado a, creo que a pena de muerte y continúa encarcelado. Pero fue un hecho que sacudió al mundo, no solo del running, sino al mundo en general. Y de ahí viene una frase que es Boston Strong, Boston fuerte, y cada vez es mucho más fuerte porque se recuerda lamentablemente el día de la maratón, lo ocurrido en el año 2013. Profe, ¿usted ese día en dónde estaba? ¿Cómo fue ese día del atentado para usted? ¿Ya había terminado? ¿En dónde se encontraba en el momento de la explosión? La historia empezó una semana antes en París. Ujú. Habíamos corrido maratón de París y con Henry Kinche habíamos decidido hacer un back-to-back que llaman, era 2 maratones seguidas en 2 fines de semana. Había mucha emoción, yo obviamente venía golpeadito de la otra maratón. Corrí la carrera, yo tenía ciertos privilegios que me permitían llegar a zonas donde podía tomar fotos. Pasé Ujú. la meta, fui y reclamé en los buses mi bolsa con mi cámara fotográfica. Me encontré con Hernán Barreneche, que es otra persona que yo admiro muchísimo, aparte de Álvaro Mejía, que ya se nos fue. En fin,
me fui caminando en contravía de los corredores que llegaban con sus capas, con sus medallas. Llegué a un backing a unos metros enseguida del puente de fotografía de meta. Ujú. Me tomé una foto con las dos medallas y logré ubicarme exactamente en la línea de meta. O sea, usted ya había terminado, usted corrió su maratón de Boston, recibió su medalla y se regresó. Correcto, me voy caminando Ujú. como suelo hacer. eh, he logrado tener esos privilegios de llegar a estas zonas restringidas y Ujú. empecé a tomar fotos de la Ajá. línea de meta. Pasó mi amigo Henry con el que había corrido París, le tomé una foto muy emocionado, me vio, siguió y unos instantes después, tal vez que unos 3 minutos después, al frente mío, frente a una tienda de tenis Marathon Sports, sonó un ruido muy brusco, una cosa ensordecedora y empieza a subir un hongo como de pólvora Ujú. al frente, en el otro andén, Sí. frente a mí. La música siguió un poquito, luego paró y todo fue confusión, todo fue como caos. Yo tardé tal vez como unos 4 segundos en en procesar lo que estaba viendo. Ujú. Eh, Esas vallas, ese humo, esa pólvora ya empezaba a llegar hacia mí. La cámara la dejé ahí quieta. Pero entonces como que reacciono y levanto la cámara y empecé a tomar muchas fotos. Tomaba fotos. Y como unos 10 segundos después, La siguiente explosión. en dirección como alejándonos de la meta, como donde Ujú. venían los corredores, se escucha otro estruendo y veo otro hongo de pólvora que empieza a subir en el ambiente. Y hay una foto que yo tomé que me da mucha impresión, es la bandera de Estados Unidos, la tiene enfrente del Hotel Lennox, y la foto está el humo de la primera bomba, la bandera de Estados Unidos y al fondo el hongo, un hongo blanco nítido que empieza a surgir por la segunda bomba y todas las personas como mirando como con una sorpresa, como con una incertidumbre de qué es lo que estaba pasando. ¿Sí? Ujú. Volteé a mirar y no había nadie, o sea, en ese sitio que había, es una zona muy VIP, el único que estaba era yo, había bolsos, había abrigos, billeteras, todo el mundo salió despavorido. Yo estaba ahí y pensé, era como que reflexioné, dije, caramba, si están poniendo bombas, es posible que la próxima bomba esté debajo de mis pies. Claro, esté ¿Sí? cerca. Ujú. Sí, pero dije, no, le pegué un puño a la baranda, dije, me dio mucha rabia. Dije, pero por qué los seres humanos somos tan crueles? ¿Sí? Ujú. Me fui caminando al hotel oficial, cogí el teléfono, ya llamé a casa, les dije, van a llegar noticias feas de Boston, tranquilo, yo estoy bien. Eso fue básicamente lo que pasó en esos instantes. Profe, usted vuelve a Colombia y llega a la casa y cómo fue el encuentro con la familia. Pues fue fue como un bálsamo de podernos Ujú. abrazar. Porque sabe, oiga, de verdad, es que uno asume que es eterno, ¿no? Ujú. Que nunca le va a pasar nada, pero uno siempre está bailando con la muerte, todo el tiempo le está respirando al lado. Entonces fue un abrazo muy bonito y con Marilena, con mi esposa, tomamos una decisión como bien curiosa y fue el año entrante nos vamos todos para Boston. Vamos como a ratificar que somos más fuertes que los violentos. Ujú. Y ese año 2014 Wow, fuimos los cuatro. wow. Dijimos, aquí estamos presentes, la maratón sigue, es más fuerte que muchas cosas malas. Sí, y de ahí en adelante ha sido, digamos que el sentido de la maratón cambió, ¿no, profe? O sea, aparte de ser la maratón más antigua y demás, y el recorrido, la legendaria, y la forma de clasificar, luego de ese 2013, usted ya había corrido antes, es otra maratón, sobre todo por la gente, por las calles, ¿no? Por lo que se vive. Sí, o sea, es que tal vez la pregunta que no tenía respuesta es cómo va a ser posible en el año 2014 en adelante que un evento que es abierto de 42 kilómetros de longitud con dos andenes tenga seguridad. Ponerle seguridad a eso, ¿quién garantiza que no Nadie, vengan sí, otros no, locos no, no, no hay a matar manera, gente? sí, no hay manera. Ujú. Pero fíjese que se ha podido hacer. Los últimos kilómetros, o sea, a lo largo de toda la carrera uno ve las tanquetas de los soldados, de los policías, ve helicópteros sobrevolando que no están tomando fotos, sino están con sensores para
detectar terroristas. Ujú. eh, todo es todo un operativo y en la zona urbana de la ciudad hay barricadas, hay puntos de control donde es como entrando a un aeropuerto básicamente. Ujú. Y la gente entiende eso y atiende todas esas como incómodas filas para pasar por seguridad, lo hacen con gusto porque entienden que detrás de eso hay algo muy importante que es la seguridad tanto de los corredores como de los espectadores. Claro. Profe, ¿qué pasó en su cabeza y cuál es ese amor que creo que nació? Porque no encuentro otra palabra para haber corrido 21 veces Boston. Pues fue un proceso eh, que yo no lo pensé, o sea, usted me pregunta ese año 2003 en la línea de meta, ¿qué hubo? ¿Cómo quiere correr otras 20 veces? ¿20 más? Yo Usted, decía, no, no. olvídese, yo por aquí. Y de hecho yo dije, creo que ya chuleé un tema de mi vida, ya corrí Boston. Dije, Ujú. Chulito, yo por aquí no vuelvo. Mire, yo creo que ese tipo de cosas uno no las tiene tan claras. Ujú. Se van dando. Steve Jobs decía en el discurso de Stanford de atar los nudos. Más adelante uno como que logra ver cómo fui que atando esos nudos. Y Boston para mí fue un proceso de atar nudos, ya lo miro hoy en retrospectiva, de haber corrido esa primera en 2003, en 2004 no corrí ninguna maratón. 2005 volví, Ujú. eh, la corrí, 2006 estuvimos con la familia corriendo maratón de París, pues no me interesaba, pues no me preocupaba mucho. Pero a partir del año 2007 conecté, o sea, corrí Boston 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hasta la fecha. Wow. Entonces han sido 19 seguidas de las 21 que tengo. Y tal vez fue como en el año 2010, tal vez que yo dije, oiga, ¿sabe que mi proyecto de vida eh, es ese? Ese creo que debe ser mi legado. Intentar correr Boston cuantas veces la vida lo permita. Porque, Ujú. ojo, yo no sé cuántas veces más la voy a correr. Es- cada año podría ser el último. Ajá. Entonces, mientras tanto, yo me voy a gozar esto como enano, como niño chiquito. Voy a disfrutar porque es que Boston realmente, Jorge, realmente no es la carrera, sino lo que implica merecerla. Ajá. Sí, claro, Merecer Boston implica llevar una vida continua, cuidando el cuerpo, haciendo el ejercicio, disfrutando de todas las madrugadas. Para nosotros los bostonianos no hay problema con la Navidad. Es que yo a veces veo ahorita en Instagram tanta gente que dice, no, que cuelgan los tenis y que nos vemos en enero. No, yo soy maratonista todo el año. Y eso está cohesionado Ujú. por la medalla de Boston. Boston es el que me dice, ¿quiere volver? ¿Quiere seguir viniendo? Sí. Pues merezcala. Wow. Si es que es una cantidad de veces sobre todo y es una leyenda. Profe, el hecho de haberla corrido tantas veces, usted decía ahora, el día del atentado tenía como cierto privilegio para estar en ciertas zonas. eh, ¿Cómo es su relación con la organización? Es muy especial, es muy especial. Ha habido muy buenos amigos. Yo le mencionaría, si me pide que le mencione algo concreto, Ujú. Gloria Ratti. Gloria Ratti. Gloria, ella hacía parte del board, de la junta directiva de la maratón de los Boston Athletic Association. Ella había vivido en los años 50 en Medellín. Ujú. Yo tenía un amigo que ya se murió, que es Álvaro Mejía. Él es Claro. de Medellín, era de Medellín. Él ganó Boston en el 71. Que es el único colombiano que le ha ganado, ¿cierto? La única persona al sur del río Bravo, aparte de un guatemalteco, Doroteo Flores, que ha ganado esa carrera. Que ha ganado Boston, sí, señor. Entonces, Álvaro, y entonces Gloria tenía muy buena conexión con él. Nos hicimos amigos, muy buenos amigos con Gloria. Y cuando le hicieron homenaje a Álvaro en el año 2011, que cumplieron, creo que fue 40 años de su victoria, yo ayudé a coordinar el viaje, me comuniqué mucho con ellos. Entonces teníamos muy buena amistad con ella. Siempre he podido conectar con ellos. Son personas muy especiales. El bostoniano en general eh, entiende y la tiene muy clara lo que es la maratón de su ciudad. Ujú. Y cuando llegamos al aeropuerto nos dan un tratamiento de primera clase desde que estamos en inmigración. ¿Sí? Entonces sí tengo muy buenos amigos en la organización. Claro, y es que además, pues imagínense, 21 veces eh, corriéndola. Aparte
de ese día, profe, de ese día lamentable, ¿ha tenido otra que usted diga ha sido también especial? Sí, claro, cada carrera tiene su cuento. Me acuerdo, por ejemplo, el año inmediatamente anterior a los atentados en 2012, que fue una ola de calor terrible. Yo llegué medio desmayado a la meta, y yo solía clasificar en el mismo Boston, hacer el qualifier. Ujú. Y ese año me tocó, me tocó una decisión así medio loca que lo intenté un par de meses después en California y lo logré. ¿Sabe que cuando uno recuerda, oiga, le preguntan cuál es Boston especial, ¿sabe qué común denominador hay ahí? El Ujú. clima, el clima, el clima. Eh, Eso es una cosa bien variable, bien Ujú. variable. Al director de carrera le preguntaban hace unos años que cuál era el principal reto que tenía y él decía el clima. Usted arranca en Hopkinton, puede estar lloviendo, en Boston, porque como es entre ciudad y ciudad, una carrera de punta a punta, el clima es muy variable. El año 2018 fue un año terrible, se cayó el cielo. Todos los élites se congelaron. Esa fue la que ganó el Ganó un japonés, ¿no? aficionado, que el aficionado, por eso, de hecho, se va a venir a la maratón de A Cali la ahorita en maratón de mayo. Cali. Mm. Ese hombre ganó sobrado porque el hombre tenía grasita y tenía sabía cómo moverse, ¿no? O sea, no quemó todos los cartuchos en el primer kilómetro. Yuki Kawauchi. Sí, señor, él. Entonces, yo esa la corrí en modo turista, Ujú. de manera que yo pasé gente, Dios mío, y yo pasé a todo el mundo. Y yo feliz, porque asumí una velocidad muy conservadora desde el primer metro, de Ujú. manera que realmente no me afectó. Fíjese una cosa, fue tal vez la clima más severo que yo he corrido y fue la que menos sufrí. De manera que también eso a mí me enseña que a veces una cosa es la tormenta y otra cosa es cómo es su estrategia para pasarla. Claro. Profe, aquí revisando, usted, si no estoy mal, completó en septiembre su Major número 41 en Berlín. Correcto. ¿Qué representan las World Marathon Majors en su vida? Es un proceso que se dio muy natural. Cuando, Ujú. cuando yo corrí primero tres Nueva York y luego brinqué a Londres en el año 2000, no existían. Entonces yo iba haciendo mi recorrido por esas carreras, pero el circuito como tal no existía. Ese nació, creo que fue hasta el año 2006. Ujú. Eh, yo vengo de una generación en la cual nosotros corremos muy por gusto, muy por gusto. O sea, esa fiebre que está dando para las Marathon Majors, yo la traigo como muy en mi ADN, es parte intrínseca. eh, de manera que pues me dio mucha alegría cuando se organizó ese circuito, porque fue como la reacción que tuvieron es varias carreras. Fue una conversación entre amigos. Después yo me enteré por Wim Bors, que fue director de la Maratón de Boston por un buen tiempo. Fue una conversación telefónica entre tres amigos que dijeron, oiga, estos de Wimbledon, los de Roland Garros tienen sus majors, pues nosotros hagámonos respetar también, vamos, hagamos un circuito de majors. Y nacieron esas primeras cinco carreras, excepto Tokio, como un circuito, y fíjese que ha sido tan exitoso el mercadeo de ellos que hoy en día es muy aspiracional. La gente se desvíe por correrlas, ¿sí? Ujú. Pero yo les diría a quienes todavía lo están pensando y se lloran mucho porque no pudieron un cupo. Hay formas de conseguir cupos, hay agencias de viajes, hay charities, todo, pero también hay muchas carreras más. De manera que siempre va a haber opciones. Pues, yo ya tal vez no hablo de la comodidad, donde ya tengo la medalla de la Six Star, ¿sí? Sí, la gente Eh, dirá, como el profe ya la tiene, entonces pues hay otras. sí. Pero, Pero fíjese que el ego lo tengo bien controladito, porque, por ejemplo, yo ya de todas tengo mínimo tres, ¿sí? ajá, Si yo estuviera obsesionado con el tema, me faltan dos Tokios para tres medallas, Six Star. wow. Pero no, yo no estoy obsesionado con eso. Yo aplico todos los años y no se ha dado, han sido los últimos 5 años aplicando a Tokio. Mm. No se ha dado, en su momento llegará y tendrá la Pero, segunda medalla y todo, pero mientras tanto, Jorge, sigamos disfrutando del viaje porque hay muchas opciones más. pero sí Hay confesemos, muchísimas. confesemos algo aquí frente a todo el público y es que por Boston se dio obsesión. Claro, y yo creo que esa está bien, 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 bien Esa está bien forjada porque, definida. porque es un símbolo de excelencia atlética.
es una mini olimpiada para nosotros los Sí, mortales, los sí, claro, aficionados. claro, claro. Es que la gente puede decir, venga, o sea, 21 veces y el próximo año 22, ahí sí hay una obsesión. Profe, ¿cómo llega New Balance a su vida y se convierte en embajador de esta marca? Es una relación que también nace, volviendo a citar a Steve Jobs hace mucho tiempo, cuando no había ningún interés de nada. Cuando yo corrí mi primera maratón, yo hice un viaje a Houston, eso fue en junio del 98, y fui a una tienda de running y me compré unos tenis, unos New Balance. Me acuerdo que la tecnología era de Stability Web. Ujú. Con esos corrí mi primera maratón. Siempre ha estado la marca presente. Alterné con alguna otra marca, pero siempre había como una conexión. Y el paso tal vez más fuerte se dio por allá del año 2008, que yo quería organizar la maratón andina en Paipa. Yo organizé una maratón en Paipa por unas 4 veces. Em, y, o sea, se me ocurrió organizar una carrera, ¿eh? Una maratón en Paipa. Entonces yo decía, pero bueno, ¿pero qué hago? Es una carrera, toca de cierto modo financiarla, hay que buscar sponsors. Y yo pues tenía mi trabajo geólogo, entonces era como una especie como de hobby ahí como por los raticos. Y le pregunté a Silvio López, un amigo que organizaba la media maratón de Cali, y dijo, oiga Silvio, ¿alguna idea a quién le puedo yo preguntar? Y me dijo, mire, hable con esta persona de New Balance, con Clara Sofía Flores. Me dio el teléfono, yo la llamé y le dije, oiga, señora, mire, me dio su teléfono, quiero hacer una carrera y usted me puede ayudar. Me dijo, venga a la oficina y me cuenta. Entonces fui a la oficina y tal. Bueno, para cortar la historia, me dieron las camisetas de la carrera, sin conocerme. Mm. Ahí empezó a hacer una relación más que tema de embajador o algo, es una alianza que traigo de por vida. Si algún día dejo de recibir de ellos producto, seguiré comprándolo. Eso le iba a decir, usted lo va a comprar porque le gusta la marca. Claro, pero por Claro. favor, yo creo que, Además, yo usted, yo, creo yo que, siempre le he dicho cuando me lo encuentro, a usted lo mandan brandeado a donde va. Usted a donde va gorra, camiseta, chaqueta, tenis, medias. Me imagino que boxer, o sea, todo. Le falta un tatuaje. no, pues el tatuaje ya se armó porque ahí no le puedo mostrar, pero cuando yo voy a la ducha, los pies ya tienen la N ahí estampada. Claro, pues claro, ya está marcado, pero es muy interesante, sobre todo porque yo soy fan de otra marca. No soy embajador, pero soy fan de otra marca. Pero me parece muy interesante que las marcas apuesten por personas como usted, profe, porque muchas veces se dejan llevar por números, por seguidores, por otras cosas, pero creo que cuando se lleva una marca en el ADN como la lleva usted, pues es muy natural, fluye mucho. Además, la pintada siempre le quedan bien, profe. Gracias. Sí, sí, eso va más allá del tema de mercado. Además, esta relación nació antes de las redes sociales y seguirá más allá de que ellos me sigan apoyando. No sé si usted las tiene contadas por carreras o por maratones, porque es que creo que tiene que ser una división. Pero ¿en cuántas competencias ha estado más o menos? ¿Lo tiene claro? Bueno, de maratón para arriba, más de Ujú. maratón, la cuenta va como en 86. 86 Pero pues, maratones. sí, y Ujú. ultramaratones, ahí las sumo las dos. Y no, pues el resto sí es, si le pongo a agregar las competencias de 800 metros, las medias maratones de Bogotá, que las he corrido todas menos una, Eso le iba a decir, el- venga, hagamos un paréntesis ahí. ¿Usted ha corrido todas las ediciones de la media maratón de Bogotá? casi todas. ¿Y O por sea, qué? las he corrido todas desde la primera del año 2000, todas de corrido, todas, absolutamente todas. Pero no tengo el don de la ubicuidad, no puedo estar en dos lugares al tiempo. Y en el año 2021 creo que fue, New Balance me invitó a Maratón de Londres, No, pues, hombre, el 11 de octubre, que sí. fue el año en que Maratón de Bogotá fue el 11 de octubre. Ajá. Entonces, no, nada que hacer, pues, no, primero lo primero. Ujú. Sí, también imagínese cómo va a dejar de lado Londres. Eh, ¿Qué representa para usted la media maratón de Bogotá? Representa un cambio, lo que llaman los gringos, fue un game changer, fue un cambio de juego. Cambio Ujú. en el juego en el sentido de un evento que trajeron aquí. Aquí había muchas carreras, había las clásicas atléticas, solo corrían hombres, no había mujeres. eh, cada par de meses había una competencia, la carrera de la policía, la carrera de Cafán, había muchas carreras, pero la media maratón de Bogotá fue un evento que lo organizaron personas que ya habían
podido ir a maratones como la de Chicago, Boston, Nueva York, y dijeron, hagamos algo en Bogotá. Ujú. Entonces tenían el poder también financiero de poderse apoyar con Porvenir, se asesoraron muy bien de Felipe Pozo, y entraron por lo grande, trajeron un evento de talla mundial a Bogotá y generó muchas cosas alrededor. Empezó a crearse a consolidarse una cultura de running en esta ciudad, en el país. Ujú. Entonces, yo creo que es una carrera que marca un hito y que tenemos la fortuna de tenerla todavía en Bogotá. Pues imagínese. O sea, entonces estamos diciendo que el profe Mario Mesa ha corrido más de 80 maratones. Ya eso es, pues imagínese, de ahí en adelante. Profe, y le voy a contar algo a los oyentes. Tuvimos una charla con el profe en un evento, no sé si fue en Cali, no, esta charla se dio después, en donde hablábamos de los cambios de ritmo, como el nombre de este podcast. Y obviamente, pues, cuando uno habla de cambios de ritmo, pues el profe Mario Mesa tiene todos los cambios de ritmo posibles. El primer cambio, pues, un hombre que entra al mundo de los hidrocarburos como geólogo y hoy es el director del Team Correr Bien, hoy es una leyenda, o sea, hoy es una persona muy diferente. Y en todas esas más de 80 maratones y otras carreras, como en la vida, pues se han presentado varios cambios de ritmo. Hemos preparado algunos titulares junto con el profe y creo que esto debe quedar, profe, como un documento sonoro de lo que usted ha hecho, de lo que usted y del legado que usted le deja a una cantidad de corredores, tanto los que están en su equipo como los que no estamos y lo admiramos. Vamos a ir con el primer cambio de ritmo. Estamos hablando usted le puso le voy a contar a los oyentes, el profe le puso el título y vamos desarrollando la historia. Primer cambio de ritmo, Galípoli encendió la chispa. ¿Qué pasó ahí? Gallipoli es una película que hizo Peter Weir en 1981, que actuaba Mel Ujú. Gibson y Mark Lee. Narra la historia de dos jóvenes australianos que eran corredores. Ellos se iban de pueblo en pueblo buscando los trofeos para sobrevivir. Y ellos se enlistan en la Primera Guerra Mundial, al llamado que hace el Reino Unido. Y era una época donde ir a la guerra era algo, un honor. Ujú. Todos querían ir a la guerra. Pero pues obviamente una cosa es querer ir a la guerra y otra cosa vivir esa carnicería. Y la película se centra en un hecho histórico que fue la batalla de Galípoli, en el Mediterráneo, cerca de Turquía, donde los británicos muy contentos tomando el té en la playa y mandando a los australianos a, A pelear. a las trincheras. Ujú. Y ahí hay una parte final, ya para cortar la historia, hay una parte final donde el personaje de Mel Gibson es un mensajero, es un corredor que se movía entre las líneas de las trincheras llevando mensajes de un lugar a otro. Y el gran amigo de él, que es Mark Lee, va a salir muy pronto en la siguiente línea, salen de la trinchera disque a atacar a los turcos. Y lo que pues encuentran es unas ametralladoras que los trituran en instantes. Entonces, en la última escena es muy dramática porque viene Mel Gibson ya se ha cortado la comunicación de los cables entre la trinchera y el coronel que daba la orden. Llega con la orden de suspender la siguiente oleada de soldados. Y por una cuestión de un par de segundos no alcanza a llegar y el amigo muere. Ujú. Esa película la vi en el Teatro Paraíso de Sogamoso. Tenía yo 13 años. Y ahí, ese es el primer cambio de ritmo de un estudiante de colegio de una ciudad pequeña eh, se enamora del atletismo, Ujú. por ese ejemplo que encuentra como en esa poesía que es esa historia. Y decidí al día siguiente salir a correr. Salir a Segundo, correr. Al ver esa película, ajá. me motivó a empezar a correr. Segundo cambio de ritmo, 1988 y el aviso de la salida de la Universidad Nacional. Yo ya había estudiado, yo soy técnico de minas del SENA de Sogamoso y había empezado mis estudios de geólogo en la Universidad Nacional. Primer semestre, segundo semestre del 88. Voy saliendo de la universidad y veo un aviso a la salida que dice chequeo interno UN. eh, Próximo sábado, Estadio Alfonso López. Ujú. Pruebas varias. Me quedó como la curiosidad y me asomé al estadio, al Alfonso López. Y participé en una prueba de 800 metros. Ahí hice otro cambio de ritmo, más formal. Yo he corrido 400 metros en el colegio
pero ahí cambié. Fue un cambio muy importante porque los siguientes 4 años me dediqué a semifondo, a los Ujú. 800 y a los 1500. O sea, la pista para mí era, yo me la pasaba todo el día en la Nacional, en el edificio Manuel Francis Arqueón de Geología y el estadio Alfonso López. Yo llevaba mi coquita con mi pastica, con mi arroz, y yo almorzaba en las gradas del estadio y entrenaba, regresaba, me duchaba y teníamos locker, teníamos ducha ahí en el estadio y Ujú. regresaba a clases. Nada, fue una inmersión tanto en geología como en el correr de unos 4 o 5 años ahí. Entonces, pues ese fue un cambio de ritmo muy interesante. Fue mi ingreso, mi fortalecimiento como atleta de pista, que yo lo Ujú. agradezco porque cuando uno corre pista, la técnica de carrera la desarrolla muy bien, la pisada. Entonces traigo eso bien guardado en mi memoria, en mi forma de correr. Eh, Usted le puso un título, pero se lo voy a cambiar por la canción de Frank Sinatra. Tercer cambio de ritmo. New York, New York. Correcto. Sí, algo habíamos hablado de suertecitos y esa curiosidad o esa casualidad o causalidad que a veces la llaman, que voy para una reunión de VP en Dallas, la reunión de la primera semana de noviembre del año 97, y reconecté con una prima, una gran amiga, Anaelia Ríos, que vivía en Nueva York. Y me hizo, oiga, entonces le conté, voy para Estados Unidos. Me dijo, venga y se queda el fin de semana, hace conexión y se queda aquí en el apartamento con nosotros. Y yo, así lo hice. Fui de los primeros días que hacía fuera del país y me quedé ese fin de semana y me dice Anaelia, pues qué bueno que vino porque pasado mañana es la maratón. Yo, ¿cómo así la maratón? Sí, es el domingo, pasado mañana. Y yo le pregunté, ¿será que la puedo correr? Me digo, no, no, eso ya está organizado. Pero pues vaya a mirarla y me llevé la cámara y me fui tomando fotos. Ese día hizo lluvia, niebla, frío. Eso fue terrible. Me acuerdo que aquí fueron Jacinto López, Ujú. Tirso Rojas, eh, y yo pues fui a verlos al hotel. Pero en cuanto la inmersión empieza es porque yo resulté tomando fotos en el andén en la línea de meta. Y como les contaba antes, Jorge, el entender que hay gente que horas después de que llega el ganador, siendo yo corredor de pista, Ujú. y todavía se consideran triunfadores, yo no lo entendía, no lo procesaba. Y, y decidí experimentarlo el año siguiente y Maratón de Nueva York, 1998, fue un cambio muy importante en mi vida. Al Ujú. pasar esa línea de meta en el parque, en el Central Park, cambió mi vida. Le voy a añadir otro, porque de eso no hablamos y la gente también cuando usted lo ve lo identifica por ese gusto por la fotografía. ¿Dónde nació? ¿Por qué le gusta tomar tantas fotos, profe? No sé, yo desde el comienzo, no, y vengo de una época en que tocaba tomar muy buenas decisiones porque tenía usted 12 disparos Claro, o eso le iba a 24. decir. Es que eran otras épocas, profe. Tenía que pensarlo muy bien a la hora de obturar. Ujú. No, yo creo que el tema de la geología, cuando salíamos mucho a campo, yo tomaba fotografías de paisaje. eh, y después ya cuando empecé a salir, cuando empecé a viajar, yo me llevaba mi cámara, me compré una muy buena cámara en Estados Unidos y tengo una buena cantidad de álbumes de Ujú. fotos que uno me ha llevado el rollo y lo mandaba a revelar. Eh, es ese gusto que viene desde mucho tiempo atrás, tal vez por el contacto con la naturaleza. Bueno, el otro cambio de ritmo titulado Boston, simplemente Boston. Sí, ese Boston 2003 fue el inicio de un viaje de vida que pienso seguir llevando hasta cuando la vida me lo permita, de volver a Boston. Habrá un día en que no pueda volver a correrla, posiblemente vuelva a mirarla, y habrá un día en que no volveré a ir porque estaré muerto. Entonces, hasta donde tenga yo alientos, estaré mi vida girará un poco alrededor de esa ciudad, de esa maratón. Eh, Nació como algo sin querer queriendo, como dicen. Fue corriendo la maratón de París en el año 2002, que pasando la meta miré y dije, oiga, yo acabo de hacer marca para Boston. Nancy Rojas, una gran amiga, estaba en Boston y lo pensé más como una oportunidad de ir a visitarla. Ujú. ¿Sí pilla? No fue tan fuerte la conexión al comienzo. Y fui, la visité, quedé con ella, con un amigo Wilson Peñalosa. Y, y ahí empecé a ir, un par de años sin ir, años alternos, pero del año 2007 para acá no me la pierdo, Ujú. no me la pierdo.
Em, Vamos a otro cambio, ese si usted me lo contó, pero los oyentes no, tal vez, algunos lo sabrán, pero pues la idea es que lo conozcan. Two Oceans to Boston. Sí, los griegos hablaban de Cronos y Kairos. Ujú, Cronos es la medición del tiempo normal y Kairos son esos momentos ahí como tan especiales que a veces como que se condensa el tiempo en unos momentos. ujú, Y ese es un bonito ejemplo que tengo yo en la historia de mi vida. Eh, Fue una época donde lo que hoy en día volvió a ser Scandia, pero era un Mutual, organizaban un concurso, que era conseguir likes en Facebook y escogían a un equipo para ir a la ultramaratón de Two Oceans en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Se llama Two Oceans porque inicia a orillas del Índico y termina a orillas del Atlántico. Da la ujú. vueltica allá abajo, por la punta sur de África. Apliqué la primera vez, no salí elegido, la segunda vez, digamos que tampoco, pero me propusieron que quería ser el entrenador del equipo, que fuera a esa carrera y que no me pagaban, pero que me podían inscribir y me llevaban gratis, con todos los gastos pagos. Entonces yo dije, hagámosle, claro que sí. Pero al comienzo lo dudé porque resulta que esa carrera se hace o se suele hacer el Sábado Santo. Ujú. Y el año 2017, el Sábado Santo, coincidió con el fin de semana de Boston, mi maratón de Boston, que se corre el lunes de los Patriotas, el tercer lunes de Ujú. abril. Entonces, inicialmente yo me hice la negación, dije, yo no puedo, yo no, 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 es imposible que yo corra esa ultra de 56 kilómetros en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, el sábado, Y el luego, lunes esté y corriendo. luego, y nadie me puede recoger aquí en Boston porque ya había pasado la época de los atentados y tocaba ir personalmente. Nadie puede recoger el kit de otra persona en Boston. Entonces tenía yo que ir presencialmente a recoger un kit el domingo, o sea, al día siguiente, en Ujú. Boston, arriba, en el este de Estados Unidos. Decía, es imposible que yo lo logre. Pero fíjese que ahí también me enseñó, la vida me enseñó que imposible es una palabra de uso relativo, porque sí fue posible. Cuando yo apliqué lo de All Mutual, encontré que había vuelos que me podían sacar de Ciudad del Cabo el sábado y me ponían en Boston el domingo. Por un pequeño detalle que es que este planeta es redondo y gira y hay diferentes usos horarios. Ujú. Y jugaba a mi favor, porque yo me Ah, devolvía en el tiempo. Entonces ujú, ese año fue bien curioso porque yo pasé la meta de Two Oceans, que fueron 56K, estaba todo cuadrado. Ya había hecho checkout del hotel, había una camioneta esperándome ahí en la línea de meta, me alcancé a echarme algo de agüita porque eso ya, imagínense viajar oliendo a recién corrido claro. 56K. Coordinamos con las personas que organizaban el grupo de viaje, me subí a ese carro, el señor me llevó al aeropuerto, ya eran como las 2:30 de la tarde. El hecho es que tipo 4:30 yo estaba despegando de Ciudad del Cabo rumbo a Europa, rumbo a Frankfurt. Aterrizamos como a las 5 de la mañana del domingo eh, y luego a mediodía salió el vuelo de Lufthansa que me llevaba de Frankfurt a Boston. Ujú, Y ahí jugó a favor el tema del uso horario, ujú. porque 3 horas después, 3 horas a las 3 de la tarde, yo estaba aterrizando en Boston. Hice inmigración, cogí maleta, pegué carrera, cogí un taxi, llegué al centro de Boston, al High Convention Center, recogí el kit y 5 minutos después cerraron la expo. Uh, o sea, Eso fue maravilloso. Y estuve corriendo oye, el lunes, pues obviamente ya estaba un poco cascado, pero fíjese que fui de pacer de Ramba Reneche Ríos, ujú, un olímpico. Lo acompañé, hicimos como, ¿sabes? Ni me acuerdo cuánto hicimos, como 3 horas 40 en esa época, y pues ya iba a correr más rápido. Fue una experiencia inolvidable. El ujú, haber corrido el sábado una ultra de 56K en Sudáfrica ujú. y con vuelos comerciales, llegar a Estados Unidos y correr el lunes mi querida Boston. Boston. Hablando de ultras, em, comrades en español significa camaradas. Y hay una maratón, una ultramaratón de 90 kilómetros que se hace en Sudáfrica, que es la maratón de Comrades, la cual usted también ha podido correr y es su otro cambio de ritmo. Así es. La ultradistancia me empezó a llamar así por varias señas. Hicimos una travesía de la independencia con un par de amigos en el año 2009.
corrimos desde Paipa hasta Bogotá, 230 kilómetros de etapas. Empecé como a coquetear con la ultradistancia, y realmente la consolidación vino con Comrades. En un viaje a Boston, eso fue en diciembre de 2014, eh, nos llevaron a un centro de tecnología y tenían el tenis oficial de Comrades. En esa época New Balance patrocinaba Comrades, Ujú. que es una ultra que yo ya tenía muy en el radar desde hacía como unos 10 años. Es la ultra de pavimento más grande que tiene este planeta. Son unos 25.000 corredores corriendo entre dos ciudades por pavimento. Wow. Dentro de un par de años, en 2027, la carrera se le celebra sus 100 años de ediciones, pero ya pasó por el centenario, que empezó en 1921. Entonces, es una carrera que yo se la recomiendo, le echen una investigada, vale la pena. Están las majors, sí, están muchas cosas, pero Comrades es una que debería estar en la lista. Correr esos 90 kilómetros con la presión de que son 12 horas de tiempo que te dan, para que pueda recoger la medalla, eso le pone un poquito de picante. Ujú. Llevo 7, mi sueño es poder completar 10 y ahí usted recibe el título honorífico de Green Number, el número Wow. verde. El número verde. Significa, mi esposa me dice, ¿y usted para qué quiere ir 10 veces a África para que le den un número verde? ¿Eso para qué sirve? Yo digo, pero es que hay cosas que uno no entiende, que ni uno mismo entiende. Entonces la idea es seguir volviendo y poder tener mi green number para tal, para que mi lápida digan, aquí ya sé Mario Mesa que es green number. ¿Qué es Green Number? Sí, imagínese. Y la gente dirá, ¿qué es Green Number? ¿Qué habrá pasado ahí? Profe, Ah, no, es el otro locuras. cambio de ritmo, Berlín 2024, el saber parar oportunamente. Sí, el año pasado, eso fue antier, el año pasado, 2024, Mm. Maratón de Berlín celebró 50 años. Ujú. Yo me había escrito al sorteo de cupos, había sido elegido y estaba preparándome para ella. Y en agosto del año pasado, agosto 2024, estaba yo entrenando, me acuerdo mucho de la ceja, previo a una carrera en Igualas. Me fui a entrenar 30 kilómetros y la rodilla empezó a doler mucho. Hice los últimos 5 kilómetros muy incómodos. Y era mis fondos ya fuertes para poder correr Berlín. Empezaba a clasificar a Boston en Berlín, septiembre del año pasado, 2024. Y yo regresé a Bogotá y dije, no, aquí hay algo que no está bien. Hay algo de fondo que no está bien. Y Jorge, tomé una decisión que yo se la aconsejo que la hagan. Cuando vean que hay algo como que no cuadra bien, que hay un dolor muy fuerte después de entrenar, que no se va. ¿Qué hice yo? Me fui a compensar, me fui a mi EPS, tuve la fortuna de que me atendieron pronto, cita con el especialista, y a los 4 días, porque alguien había cancelado una cita, tenía una resonancia magnética. La resonancia decía que tenía el menisco medial, el menisco interno de la pierna derecha, desgarrado. Entonces, tengo un menisco desgarrado. Quiero ir a Berlín a clasificar a Boston. Ya no me dan no tengo piernas para hacer eso. Ujú. ¿A qué voy a ir? Mi ego me va a jalar, porque es que como todos van a ir y yo ya avisé que voy a ir, y que qué pena con la gente, pues si yo no voy, qué pena con mis seguidores. Me importa un carajo. Para mí es más importante la salud. Entonces Ujú. hablé con Duván Martínez, un fisio que es mi fisio de cabecera, le expliqué, el hombre me ayudó a aconsejar, me ayudó a hacer el proceso como de bajarme de ese avión de Berlín, que no es fácil, la verdad no es fácil. eh, y tomamos una decisión, dijimos, bueno, vámonos con una inyección de plasma, con exosomas de células madre, la aplicamos un mes después del incidente, eso fue el 19 de septiembre, casi Ujú. cuando yo debería estar ya subiendo del avión para irme para Berlín, pero me quedé en Bogotá, enfrenté el problema muy seriamente. Fueron los siguientes 2 meses de caminar, de hacer bici estática en el gimnasio, muy, muy respetuoso por lo que la vida me estaba dando lecciones. Ujú. Y empecé un proceso muy humilde para volver a correr en abril de este año, de De ese año. 2025. Entonces mi consejo es, sí, a veces hay que parar, a veces hay que parar para reparar y para poder seguir avanzando. El otro cambio de ritmo no lo incluyó, pero yo sí siento porque obviamente por este podcast ha pasado gente, unos que se han vuelto amigos, como lo digo, como Darío Rodríguez, de su team. ¿Qué representa
para Mario Mesa el Team Correr Bien? Mira, ¿usted sabe que es un agente de viajes? Un agente turístico es alguien que guía a la gente para que haga viajes. Ujú. Y yo soy en cierto modo esa persona que ya ha ido a ciertos lugares y su labor es poder guiar a las personas para que lleguen allá también. Entonces, esa labor con el grupo ha sido una experiencia maravillosa en el sentido de poder orientar a las personas. Al principio yo tenía como un poco de miedo porque yo soy geólogo, yo no soy entrenador, yo no estudié física. Ujú. De hecho, le comento que hay una ley de entrenador deportivo del año 2022 Ujú. donde como que ponen en cintura ese tema, ¿no? Hoy en día hay Claro. muchos, comillas, entrenadores, ¿sí? Personas que Ujú. pronto corren par carreras y ya son entrenadores. Y yo tal vez como que me sentía como en ese lugar un poco incómodo. Entonces, afortunadamente, cuando la nación sacó esa ley del entrenador deportivo del año 2022, dijo, a ver, si usted para el momento de esta ley, creo que fue mayo del 2022, ya era entrenador y tiene personas que certifican que eso puede presentar unos exámenes como una validación y puede tener una licencia provisional. Y, pues me atreví, porque al comienzo como que me dicen como una negación, no, qué pena, yo estoy haciendo algo indebido. He hecho los papeles, presenté el examen este año y ya puedo decir que soy entrenador. Ya tengo esa certificación. Porque pues, digamos que este proceso mío ha sido muy desde la experiencia. Yo me Ujú. hago mis planes desde el año 2000, que Mónica Peto, mi entrenadora, me tocó pues ya soltar eso porque no podía por los viajes. Entonces, la experiencia que he tenido conmigo mismo y lo que llevo ya los 10 años, 10 años lleva el equipo. El equipo nació en 2015. Entonces ha sido una gran experiencia. Empecé con Milena Vaquero, ella fue la de la idea, básicamente. Ujú. Con ella arrancamos el grupo, fueron llegando dos, tres personas más, cuatro, cinco. Hoy en día somos cupo máximo 42. Y es una Ujú. experiencia muy bonita poder entender a la gente, en teoría enseñar a la gente, pero es que fíjese que enseñando, entre comillas, usted aprende muchísimo. Claro. Cada historia, eso es un máster. Uno aprende de ellos mucho. Ujú. Uno aprende de ellos mucho. Entonces, esa ha sido un viaje muy bonito, un viaje en colectivo que espero siga por mucho tiempo más. Profe, ¿qué le falta? ¿Con qué sueña? No, yo creo, Jorge, es el nombre de su programa. Cambio de ritmo. Tengo que seguir entendiendo Ujú. que la vida me seguirá planteando cambios de ritmo. Tal vez en algún momento empiece como a devolverme. Ajá. Ya la maratón tal vez no sea opción. Tal vez en algún momento mis rodillas, mi cuerpo, por mi que el grado de envejecimiento, nadie se salva, ni yo, ni Kipchoge se salva de eso. Me irá diciendo que tengo que bajarle un poquitico al ritmo, a la velocidad, Ujú. irme como encogiendo un poquito hasta que algún día desaparezca, ¿sí? Pero mientras tanto, saber entender esos cambios que me plantea la vida, adaptarme a ellos, reinventarme. Ya mi marca personal ya la hice. Yo ya no puedo hacer marca personal en maratón. Yo le hice hace mucho tiempo y ya con eso me quedé. Ujú. Pero sí me puedo reinventar, que quiero seguir yendo a Boston. Muchas personas hablan de que quieren correr en todas las ciudades de Latinoamérica, en todas las ciudades de Colombia. Eh, Encontrar ciertos proyectos que lo mantengan a uno vivo, en mayúscula. Ajá. Eso tal vez es lo que yo quisiera en los años que me quedan. Estoy llevando desde este año una bitácora de viaje, como el viaje a las estrellas. Quienes son Ujú. viejitos ya saben de qué hablo. Ayer fue mi día 21.279. Habrá un último día. Habrá un último día. Eh, Profe, del tiempo que yo llevo como podcaster y entrevistando gente, es la primera vez que a un invitado le voy a preguntar esto, pero es que usted habla de ese tema muy directo y creo que la vida se lo plantea de esa manera. Cuando ya Mario Mesa no esté, ¿cómo quiere que lo recuerden? Como alguien que amó muchísimo el deporte de correr, que entendió que era como un homenaje a la vida, que, que apreció cada instante, que entendió que los problemas sí eran simplemente oportunidades para poder seguir avanzando, eh, que la vida merece vivirla. Yo he estado con experiencia, he estado muchas veces cerca de la muerte, con muerte de seres queridos, y,
y yo con esa señora, con la muerte, no somos muy buenos amigos, pero yo entiendo que ella está ahí, ella me está esperando. Y mientras tanto, mientras llega ese momento, eh, me voy a gozar cada bocanada de aire. Ujú. Eh, Eso en materia deportiva, profe. Y por ejemplo, no sé, con los hijos, con la esposa, hay un destino porque a usted le encanta viajar, tomar fotos, que tenga pendiente, no para correr, sino que usted diga, oiga, me gustaría irme con la familia para, ¿a dónde le gustaría? Cada cierto tiempo tratamos de cuadrar ese viaje. Ajá. A veces coincide con maratones, pero últimamente, por ejemplo, un viaje que hicimos hace como unos 3 años que fuimos a Nueva York, no fue a la maratón. Ah, Fuimos buenísimo. corriendo por Nueva York, por Washington. Estamos mirando algo rural próximamente. Eh, Ujú, Sebastián se gradúa en Canadá en mayo. Posiblemente busquemos algo para celebrar eso. Puede ser, ahora no tiene que ser tan lejos. Un viaje a Yopal, un viaje pronto a Ecuador, ujú. tantas cosas que pueden hacer, pero sí es bueno que uno mantenga como esos proyectos de buscar a dónde va con la familia y no necesariamente a maratones. ¿Ha ido a Boston en una época que no sea maratón o siempre va de maratón? O sea, ¿ha No ido a Boston necesariamente. de viaje? Sí, ellos me han acompañado a Boston, hemos hecho viajes a carreras, pero últimamente también he tratado como de establecer como también ese criterio de que si vamos a estar todos reunidos y más aún que ellos ya tienen sus cosas propias, los hijos, de momento donde ya empiezan a irse, que sea una cosa que pronto coincidamos los cuatro Ujú, en el gusto. en el gusto. Bueno, profe, la verdad es una un verdadero honor, como le dije arrancando, poder escuchar sus historias, sus cambios de ritmo y un legado que de verdad deja y que ha venido sin proponérselo, creo, como nos lo contaba, inscribiendo su nombre en el atletismo colombiano porque así lo ha hecho. El hombre que ha corrido 21 veces Boston, de Sogamoso, que el próximo año va a correr su número 22, que ha corrido ya su mayor número 41, más de 80 maratones y lo que falta. Profe Mario Mesa, bienvenido siempre a Cambio de Ritmo y gracias de verdad por este tiempo con todos los oyentes. Bueno, pues a usted por invitarme ya para despedirnos, para despedirnos. Eh, Sí. si esto lo está escuchando alguien que tiene, qué sé yo, 55 años y hasta ahora va a correr la primera 10K en la media maratón de Bogotá, especialmente a esa persona, pero inclusive a mí mismo yo me digo lo siguiente, póngale cuidado, lo encontré hace unos días en redes sociales, esta frase, abro comillas, no importa tu edad, siempre desearás haber comenzado más joven, pero ten presente que hoy es el día más joven que te queda. El día de hoy es el día más joven que tengo yo, el que usted tiene, Jorge, el que todos Ujú. tenemos es hoy. Ese es. Profe, abrazo para la esposa, para los hijos, para todo el team Correr Bien, que sé que son oyentes también, eran oyentes del otro podcast y muchos se han sumado también a Cambio de Ritmo. Y mi admiración y mi cariño para usted, profe. A usted, Jorge, muchas gracias por abrir estos espacios que nos permiten compartir algo de experiencias de vida. Entonces, que larga vida para cambio de ritmo. Si quieres financiar este podcast, te invito a realizar tu aporte en la Baki Cambio de Ritmo. Historias que corren contigo. Hasta aquí llega el episodio número 14 de Cambio de Ritmo. No olvide suscribirse, calificar el podcast, comentar cada uno de los episodios en Spotify. Recuerde que cada vez que usted se suscribe, le llega una notificación que le indica que el episodio está listo para ser consumido. Siempre me despido con una frase y la frase de hoy es la siguiente. ¿Te diste cuenta que el GPS nunca te dice te equivocaste? Solo dice recalculando ruta. No te culpes por los desvíos. Ajusta el rumbo y sigue adelante. Feliz año 2026. Recuerden, no corren solos. Cada paso deja huella y cada zancada construye una historia.
No lo olviden, a correr. Cambio de ritmo. Historias que corren contigo.